empezar con el libro de Timoteo 1:12, porque le repito que es medio complicado, pero Dios es muy bueno. Primera de Timoteo 1:12. ¿Lo tenemos? Dice el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pues eso es la fortaleza para mí el día de hoy, que no soy yo, sino es el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo, el que tiene misericordia por mí para estar aquí. Así que, hermanos, vamos por favor al libro de Lucas 13. Lucas 13 del 31 al 35. Este domingo, este día terminamos el capítulo 13 de Lucas. Y en lo que lo encuentran les doy gracias por estar aquí, hermanos. Sé que a lo mejor pudieran estar en otro lugar, o querían estar en otro lugar, a lo mejor en casa viendo televisión a gusto, a lo mejor durmiendo, a lo mejor pudieron ir a ver a otro lado, al jardín, a comerse una nieve, pero están aquí y eso es algo que les agradezco. Y les agradezco por mi vida, pero les hago hincapié que Dios tiene registro de todo y cada uno de nuestros pasos, de nuestras vidas. Y hoy, en ese momento, está escribiendo lo que están haciendo ustedes aquí. Lucas 13 del 31 al 35, ¿lo tenemos? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día en mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Dios, te agradezco que me permitas estar aquí, pero sobre todo te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo sea en mi vida. Usa mi vida, Dios, para que seas tú el que hables, para que quemes todo pensamiento de mi boca, Dios, y que solo sea tu palabra manifiesta en esta tarde. Y te pido por los corazones de mis hermanos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar el texto, hermanos. Dice Lucas del 13 del 31 al 35. Podemos dividirlo, o lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es de los versículos 31 al 35. Estos primeros versículos dan cuenta de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús que viene haciendo en el transcurso de esos 13 capítulos que hemos estado viendo. Un capítulo más de Jesús en una vida pública haciendo lo que siempre tenía que hacer. Jesús va camino hacia Jerusalén. Jesús, estaba en Perea. Este está ubicado al este del Jordán. Dice que Jesús va en camino hacia Jerusalén. Y vamos a citar aquí camino. Vamos a desmenuzar y vamos a dar un concepto, un cambio del camino al cual va Jesús. Dice que aquí el camino es una meta ya trazada. Es un lugar que divinamente ya estaba establecido aún desde el principio de la fundación de los tiempos. Era un camino al cual Jesús tenía que llegar. Era un camino al cual Jesús debía llegar. Era algo previsto ya desde el principio, era ya un hecho y sin ninguna intención de desfallecer. Jesús, su objetivo y su meta era llegar a Jerusalén.
Durante el transcurso del tiempo, durante el transcurso del camino, Jesús tuvo muchas confrontaciones. Jesús pasó por muchos lugares en los cuales pudo haber desfallecido. Jesús pudo haberse desanimado en ese camino, porque recordemos que Jesús era hombre. Jesús es Dios, pero Jesús decidió el Padre enviarlo como hombre para que pudiera entenderte a ti y a mí en este peregrinar y en este camino en el que tú y yo estamos viviendo, en el cual estamos día a día en el constante camino. ¿Hacia dónde? Hacia una meta específica que tú y yo debemos de tener trazadas. Un camino al cual debe estar ya bien específico en tu vida y en mi vida, como lo hizo Jesús. Jesús iba en un camino, iba en una meta, iba en un calendario divino, y nada ni nadie podía detenerlo. Nadie. Nada podía verlo o pudo haberlo desfallecer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estaba haciendo la voluntad del Padre. Nada más eso. Acompáñenme a Lucas 2:48-50, por favor. Y este camino, en lo que lo encuentran, Lucas 2:48-50, este camino, recordemos que es algo que ya estaba establecido. Es un camino del cual Jesús iba sin poder desfallecer y sin poder salirse del camino, aún en tiempo y aún en edad. Lucas 2:48-50, ¿lo tenemos? Lucas 2:48-50 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, Jesús, les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El énfasis es del capítulo, del versículo 50, que les dijo: mas ellos, ¿quiénes eran ellos? Sus padres, no entendieron las palabras que Jesús les dijo a sus 12 años. Recordemos este texto, es cuando vienen a Jerusalén su padre, su madre y Jesús, y de repente regresan y en el camino voltean y dicen: ¡ah, caramba! ¿Y Jesús dónde está? Bueno, Jesús estaba en el templo dándoles una cátedra a los mismos catedráticos de allá. Estaba haciendo la voluntad de su padre, estaba en los negocios de su padre, estaba en el camino que su padre le había trazado. Aunque recordemos también que en ese camino en el que Jesús venía, se le presentaron muchos acontecimientos. Voy a citar dos que para mí fueron importantes. El primero es: a Jesús se le presentaron riquezas, honor y poder. Y si no, recordemos qué pasó cuando Jesús fue enviado por Satanás al desierto. Jesús estaba en un momento de agonía, de angustia y de hambre, porque recordemos que el contexto de este es cuando Jesús estaba en el desierto ayunando por 40 días y por 40 noches. Y en este tiempo y en este camino viene Satanás y lo empieza a tentar. Empieza a tratar de persuadirlo para que ese camino al cual debía haber llegado se le pudo haber facilitado con todo y cada uno que le ofreció Satanás. ¿Se acuerdan? Riquezas, honor y poder. Y otro acontecimiento que también es importante de resaltar, porque su camino ya estaba trazado y ese camino debe haber llegado a su fin, es el de la familia. Lucas 8:19-21, por favor. Adelantito de donde estamos, Lucas 2:48, vamos a saltarnos unas páginas y vamos a ver Lucas 8:19-21. ¿Por qué citar estos dos puntos de riqueza, de honor y de poder y de familia? Porque creo que es lo que atravesamos tú y yo día a día, que nuestro camino es tentado hacia una riqueza, hacia un honor, hacia un poder, y que ese camino puede ser trucado por la misma familia. ¿Se acuerdan de cuando tocó predicar acerca de la casa dividida?
de la familia estando juntos, cada uno hacía y estaba en diferentes lugares. Bueno, Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él, Jesús, entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son estas personas las cuales vienen y en el camino de Jesús tratan de persuadirlo, tratan de hacer preguntas para desafiarlo, para ver si lo hacían caer, para ver si lo hacían enojar, pero Jesús es Jesús. Jesús el que dependía del Padre, Jesús siendo Dios, pero siendo hombre para nosotros. Versículo 31, regresemos por favor. Dice el versículo 31: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Dice que aquel mismo día nos conecta con el pasaje anterior que vieron hace 15 días con Frank. ¿Se acuerdan? La metáfora de la puerta estrecha. Atrasito en el que estamos en Lucas 13, vamos a leer Lucas 13, 22 al 32, por favor. Ese es el contexto de lo que se presenta en este pasaje. Es bueno y es determinante leerlo. Ese es nuestro fundamento y nuestra base. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ciertos fariseos llegan hasta él y le advierten que Herodes lo quiere matar. Aquel mismo día nos conecta con el día en el que Jesús estaba hablando acerca de la metáfora de la puerta estrecha. ¿Recuerdan? No sé si alguien por ahí lo recuerda. Yo quise tratarlo de sacar por internet, pero ya está eliminada esa foto. Había una foto en un recuadro en la que estaba mucha gente subiendo, no sé si se acuerdan. Estaba el infierno y había llamas y ya había un camino. Ese camino llegaba alusivo a este texto que decía que la puerta es angosta y se estrecha, y en ese dibujo se veía claramente un camino ancho y se podían ver borrachos, se podían ver mujeres, se podían ver payasos, se podían ver mucha gente, y había otro camino que era muy chiquito. Pues ese dibujo estaba en lugares en los que se supone que no debían estar. Por ahí alguien dijo que no era conveniente que esa foto estuviera en ese lugar, porque entonces ¿qué pasaría? Ahuyentaría a los borrachos y ahuyentaría a la gente que va a entrar por ese camino estrecho. Entonces, cuando Jesús les hace esta metáfora diciéndoles, entonces dice que vienen unos fariseos. Estos fariseos no resulta muy clara las intenciones y la razón que tienen para venir y advertirle a Jesús: Jesús, Herodes te quiere matar. En primer lugar, algunos historiadores dicen que estos mismos fariseos, son los que lo oyeron decir en Lucas 13:27. Ahí adelantito del que estaba leyendo, Lucas 13:27, ¿lo tenemos? Dice: pero os digo que no, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Dicen algunos historiadores que estos fariseos que vienen a la presencia de Jesús a decirle: hey, Jesús, hey, maestro, Herodes quiere matarte, son posiblemente esos mismos que le oyeron decir: hacedores de maldad. En su corazón, esos fariseos empezaron a maquinar
de qué forma podrían truncar el camino de Jesús hacia Jerusalén. Porque debemos recordar y debemos saber que Jerusalén para nosotros representa algo muy importante. En segundo lugar, no es muy probable que Herodes haya querido efectivamente matar a Jesús. Vamos a recordar dos episodios. Uno, ¿recuerdan que hubo un Herodes que quiso matar a Jesús cuando era niño? Mateo 2:16 al 18, por favor. Este Herodes del cual habla ahorita en Lucas, dice que este es un Herodes Antipas. Y el otro es este que vamos a leer. Mateo 2:16 al 18, ¿lo tenemos? 2:16 al 18. Mateo 2:16 al 18. ¿Listo? Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este Herodes, que el que acabamos de leer, era llamado Herodes el Grande. Era el padre de este Herodes que estamos hablando aquí. Conclusión, Herodes no quería matar a Jesús, sino los fariseos que habían estado en ese momento presente son los que dicen algunos historiadores que son estos mismos. No debemos olvidar, hermanos, que la hora de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, aún no estaba en Lucas 13 presente. Si no, acompáñenme a Juan 2:4, por favor. Salud, salud. Juan 2:4. Juan está adelantito de Lucas. Ahí mismo estamos en Lucas. Adelantito está Juan. Es el capítulo 7. Juan 2. 4. ¿Lo tenemos? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Adelantito, Juan 7:30. Juan 7:30. ¿Lo tenemos? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Adelantito, 8:20, por favor. 7:30, vamos al 8:20. Dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mejor aún es lograr que Jesús se vaya de su territorio, pues temían la presencia de Jesús, que causaba alboroto y confusión. Jesús aún sigue causando alboroto y confusión en nuestras vidas y en nuestra familia. Aún sigue siendo un punto importante y difícil de poder aplicarlo en nuestras vidas y en nuestra casa. Otros tantos historiadores, hermanos, explican que estos fariseos pudieron ser aquellos que tenían buenas intenciones hacia Jesús. Dice que en la viña del Señor habemos buenos y habemos malos. Pues también dicen algunos historiadores que estos fariseos que vienen a advertirle a Jesús pudieran ser con una buena intención, pero aún con ello, para Jesús no era motivo de no seguir su camino, su meta o su final. Es decir, pudieron venir a persuadirlo para decir: Jesús, no vayas, porque Herodes quiere matarte. Pero más adelante, hermanos, vamos a ver que Jesús tenía que llegar a Jerusalén. Jesús tenía que llegar a ese camino para algo que para ti y para mí nos conviene y nos convino, porque estamos aquí. Versículos 32 y 33, por favor, de Lucas 13. La respuesta de Jesús, al mandar un mensaje al rey y tratándolo como zorra,
es por una actitud astuta y cobarde con la que trata de deshacerse de Jesús sin usar la fuerza y sin entenderlo directamente. Es interesante, hermanos, la expresión con la que emite un juicio al llamarle zorra. Jesús lo llama así a Herodes. Dice que esta palabra no debemos alarmarnos de decir, wow, Jesús le dijo zorra a Herodes. Jesús es grosero. No. Zorra para ese tiempo significaba alopex, que significa ser taimado y sin entender principios. Zorro también significaba describir la astucia o lo destructivo que puede ser una persona. Cualquiera que sea su significado, su fuerza está en el hecho de que son palabras pronunciadas por Jesús en un contexto de amenaza de muerte. Tú y yo, sin que nos amenacen de muerte, tú y yo al ser ofendidos por alguien, ¿cómo reaccionamos, hermanos? No decimos solo, ¿verdad que no? La respuesta de Jesús a Herodes tiene dos connotaciones principales. La primera, Jesús envía como mensajeros a estos mismos fariseos, reafirmando su ministerio. Le dijo, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hermanos, el tercer día tiene una gran carga simbólica, pues el Padre llevará a su Hijo a la perfección. Lucas utiliza esta oración frecuentemente al tercer día, para referirse a ¿qué creen? A la resurrección. En Lucas 9:22, en Lucas 18:33, en Lucas 24:7, en 21:46, en Hechos 10:40, se refiere acerca de este tercer día como una resurrección del Señor. Y seguramente anticipa que el lector escuchará este versículo en el contexto de la resurrección. Dice, soy consumado, termino mi obra. Esta frase se puede traducir de varias maneras, es decir, terminaré y cumpliré con lo que debo hacer. Seré consumado, esta palabra que Jesús utiliza en la cruz, cuando dice, consumado es. Pregunta, ¿tienen alguna idea de lo que significa consumado es? Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, cuando Jesús está colgado en ese madero, cuando Jesús, después de haber caminado, después de haber sufrido todo lo que le conllevó llevar al camino hacia la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, significa que todo está pagado por ti y por mí. Cuando Jesús dijo consumado es, dijo José Luis Mondragón Trejo, todo está pagado por mí para ti. Tú ya no tienes que hacer nada. Cuando Jesús dice consumado es, dijo Analí, todo está pagado por ti, para ti, porque yo pagué el precio que tú debiste haber pagado en la cruz por tu pecado. Y sin en cambio Jesús lo hizo. Y con eso podemos concluir el Evangelio. Descansando, vámonos a dormir, vámonos a ver una película, vámonos a divertirnos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Jesús tiene aún muchas cosas que hacer por ti y para mí. Le dijo Jesús, anda con tus planes, Herodes, y cumple tus astucias. Pues yo también tengo mis planes. Mis obras de misericordia aún están llegando a su cumplimiento, pero quedan algunas. Tengo trabajo para hoy, para mañana y para el tercer día. Para entonces estaré donde la jurisdicción de él ya no alcanzará. Es decir, ¿en dónde creen que iba a estar después del tercer día? A la derecha del Padre. Es ahí en ese momento en el cual dice Jesús, Herodes, no te preocupes, porque al tercer día
ya no voy a estar en tu jurisdicción, ya no voy a poder temerte a que me vengas a amenazar de muerte porque estoy en tu territorio, porque al tercer día voy a estar al lado de mi Padre. La afirmación de expulsar demonios y curaciones no lo determinan los poderes de este mundo y que no se puede dejar persuadir y estorbar con falsas alarmas. Por otro lado, le manda un mensaje de alivio al rey. Su presencia, pues, debe continuar su camino, cuyo destino final es Jerusalén. Jesús muere en Jerusalén por ti y por mí, para darnos una vida eterna. Jesús, su camino es llegar a Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre. Jesús tenía que llegar a ese lugar, sin importarle las amenazas que Herodes tenía que persuadirlo con amenazas de muerte, o los mismos fariseos tratando de truncar su camino hacia la meta final que tenía trazada. La segunda connotación que podemos encontrar en esos versículos dice que la segunda debe seguir con su misión salvadora. Lucas 13:33, por favor. No perdamos de vista Lucas 13, porque vamos a regresar unas 2 o 3 veces más, por favor. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dice aquí que Jesús remarca por segunda vez la importancia de la misión en todo tiempo y con el Espíritu Santo. Es probable que la referencia a hoy, mañana y el tercer día, insisto, sea una alusión hacia su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. ¿Qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo y conmigo? El de que Jesús tenga que ir a Jerusalén y que tenga que hacerlo hoy, mañana y pasado mañana. Oseas 6:1 y 2 nos lo va a contestar, por favor. Oseas 6:1 y 2. Jesús sigue en un camino. Jesús sigue hacia el camino que el Padre le tenía trazado. Un camino divino en el cual tenía que cumplirse. ¿Lo tenemos? Oseas 6:1 y 2. Amén. 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 Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. Jesús se reconoce como profeta y sabe que le espera un final difícil. Jesús se reconoce como un profeta y sabe que le espera un final cruel. Jesús se reconoce como un profeta y sabe que le espera un final que tiene que hacerlo por ti y para mí, para que tú y yo estemos aquí y para que tú y yo tengamos salvación y tengamos vida y lo tengamos a Él. Recordemos, hermanos, que Jesús, durante los 13 capítulos que hemos estado viendo de Lucas, venía haciendo en cada lugar y en cada aldea y en cada espacio en el que iba, venía sacando y echando fuera demonios. Brevemente les voy a hacer uno. Decía, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Está en Lucas 41:4, 31 y 37. ¿Se acuerdan del demoniado de Gadareno? ¿Se acuerdan de un muchacho endemoniado? Jesús venía sanando. Dice primero que sanó a la suegra de Pedro. Muchos sanados al ponerse el sol.
sana a un leproso, sana a un paralítico, sana al hombre de la mano seca, sana al siervo del centurión, a la mujer que tocó el manto, sana a una mujer en el día de reposo. Y Jesús viene sanando y viene echando demonios y viene trabajando por el camino que ya estaba trazado para que Jesús debía haberlo caminado. Ni el cansancio, ni el desprecio, ni el rechazo pudieron tropezar o hacerlo desanimar. Simplemente dependía del Padre. Tú y yo, ¿de quién dependemos, hermano? ¿A quién pedimos fuerza? ¿A quién pedimos ayuda? ¿A quién? Hugo Sánchez es un jugador de fútbol. Hugo Sánchez es mexicano. Hugo Sánchez, cuando fue a jugar a España, dice su testimonio que cuando estuvo jugando las primeras veces, desde las gradas le gritaban: ¡Indio! ¡Regrésate a tu pueblo! ¡Indio! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Indio! Etcétera, etcétera, etcétera. Dice que en ese momento Hugo Sánchez lo que hizo fue que si tenía que ir al campo a entrenar 3 horas, dice que él entrenaba 7 horas. Dice que en ese momento en el cual fue humillado de las gradas, dijo que él debió trazarse un camino y una meta y un objetivo para poder ser uno de los tantos jugadores buenos del mundo y que fuera reconocido México por Hugo Sánchez. Dice que Hugo Sánchez entrenaba de 7 a 8 horas diarias. Su camino se lo forjó. ¿Y qué tuvo que haber? O más bien, ¿qué hizo para que en algún momento sea reconocido como uno de los jugadores buenos de México? Es el Quintapichichi. Tiene 5 títulos. Él se tuvo que esforzar y tuvo que invertir y tuvo que trazar su camino hacia ser reconocido como un futbolista bueno. Invirtió 3 y 4 horas más de su tiempo en el campo para poder desarrollar sus chilenas y para poder desarrollar sus tiros libres y para poder desarrollar muchas cosas. Jesús aún de estar cansado, Jesús aún de ir y venir, Jesús aún después de ser rechazado, vituperado y demás, Él siempre llegaba en las noches a orar por el Padre, a pedirle dirección para que ese camino fuera bendecido y sea el que el Padre le trazó para que llegara. ¿Qué estamos haciendo tú y yo, hermanos, para conocerle más a Dios? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿O en qué estamos invirtiendo? ¿Cuánto más estamos invirtiendo para que nuestro camino sea ese, el de Jesús? El que Jesús ya hizo y caminó por ti. Versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén. Jesús habló con un sentimiento especial, repitiendo el nombre para dar énfasis y profundidad, para señalarlo como un lugar donde se mata a los profetas y se apedrea a todos los que sean enviados. Note la ironía. Jerusalén es la ciudad sagrada, la ciudad de David, el prototipo de la ciudad de Dios. Jerusalén es de donde se alaba en el templo. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar una emoción profunda, pero no necesariamente de ira. ¿Se acuerdan? María, María. ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo. Bueno, es un énfasis que Jesús pone con ese empeño. A pesar de eso, todavía le rogaba a la ciudad que se alejara de la destrucción que vendría sobre ella. Aún así, Jesús en su misericordia decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, arrepiéntete, porque tu fin llegará. No podemos dejar de lado la crítica y la fuerte declaración que hace Jesús, pues al concebir su propia vida como un profeta está asumiendo el martirio.
al igual que los enviados de Dios. Por otro lado, hay que recordar que Jerusalén no solamente es una ciudad física, sus habitantes muchas veces lo rechazaron, pero aún Jerusalén es la meta, es el final del camino, es la salvación, es nuestra victoria, es tú y mi salvación. Muriendo Jesús en Jerusalén para cumplir la profecía de que un niño nos es nacido. ¿Para qué? Para rescatarnos y para perdonarnos, para cumplir la ley, para que tú y yo pudiéramos ser adoptados por parte del Padre y para poder ser hijos de Él. La hermosa metáfora de la gallina que dice que logra que sus polluelos acepten ser cobijados bajo sus alas también es inspirada en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Deuteronomio, lo podemos ver en Ruth, lo podemos ver en Salmos, lo podemos ver en Isaías, lo podemos ver en Malaquías, con esa metáfora de la gallina que quiere que vengan sus polluelos a sus alas para que sean recogidos. Para que sea algo así como ahorita está pasando, para que no se enojen. ¿Ve? Qué alusivo, ¿no? Qué ejemplo tan padre me da Dios en este momento. Así Jesús quería atraer a Jerusalén, a su pueblo escogido. Vengan. Así ahorita este techo que en algún momento puso Emilio hace que aquí ven un mote. A la voluntad de querer cobijarlos se contrapone al no querer el nido. Esta imagen de una gallina y sus polluelos nos dice algo acerca de lo que Jesús quería hacer por aquellos que lo rechazaran. 1. Quería hacerlos seguros. 2. Quería hacerlos felices. 3. Quería hacerlos partes de una comunidad bendecida. 4. Quería promover su crecimiento. 5. Quería que ellos conocieran de su amor. 6. Esto solo podría suceder si vinieran a Él cuando les llamó. Y 7, 8, 9 y 10 de todo lo que está pasando en tu vida. Tu seguridad, tus hijos, tu trabajo, el que estamos seguros, el que no tenemos ni familias que estén secuestradas, ni los que hayan matado, ni que estén, no sé, que estén perseguidos, que estén... Nada de eso tenemos. Eso es lo que Jesús quería hacer y quiere hacer aún con nosotros. Las palabras "cuántas veces quise" son una indicación sutil de que Lucas sabía que Jesús había visitado Jerusalén por muchas veces antes. Jesús ya había ido a Jerusalén. ¿Y esto en dónde está? En el Evangelio de Juan. Juan, el Hijo amado, Juan, el profeta amado, que declara en sus evangelios que Jesús ya había ido a Jerusalén. Pero a pesar de eso, Lucas en el versículo 13 nos hace saber que va a ir a Jerusalén. Y no quisiste, el problema no era la disponibilidad de Jesús de rescatarlos y protegerlos. El problema era de que ellos no querían. Su pueblo, al cual fue enviado, no lo querían. ¿Qué dice? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Por lo tanto les dijo, su destrucción está próxima. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta, dice el versículo 35. En el año 587 a.C., Dios abandonó Jerusalén a la destrucción por parte de Babilonia. Muchos de sus habitantes murieron y el resto fue exiliado. ¿Se acuerdan? Que lo estamos viendo los martes. Eventualmente a unos se les permitió regresar y al cabo del tiempo reconstruyeron la ciudad. El exilio resultó ser ambos, un juicio y una limpieza. Algunos identifican el cumplimiento de este mensaje en la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70. Y si puedo meterme al año 70 de que Jerusalén fue destruido por Roma, es meterme en otra cosa apocalíptico. De las 70 semanas de las que habla Daniel y de la venida de Jesús. Pero ese es harina de otro costal. Pero este final parece trágico, también está alumbrado por la esperanza. El capítulo 35 termina, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La cita está en Salmos 118, 26, por favor.
¿Me acompañan? Salmos 118, 26. Salmos 118, 26. Sí, porque es el Antiguo Testamento, Meli. Salmos 118, 26. Salmos 118, 26. Bendito el 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jesús aquí revela algo de las condiciones que rodean su segunda venida. Cuando Jesús venga otra vez, el pueblo judío lo recibirá como el Mesías, diciendo, Lucas 17, 19, 37, 38, por favor. Lucas 19, 37 al 38. Este de bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en un asta del cual nunca fue montado? Dice que les fueron arrojado palmas de él. Esa es una tradición que nosotros no la compartimos. Lucas 19, 37 y 38 dice: Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De todos modos, el énfasis principal de este pasaje no es la entrada triunfal de Jerusalén el domingo de Ramos, sino su segunda venida. Podría meterme en debatir ese punto, pero no lo voy a hacer. Simplemente ahorita lo que les voy a pedir es que podamos cerrar nuestros ojos y que escuchen eso que les voy a decir. Hoy que tú y yo tenemos el honor y el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y que por medio del sacrificio en la cruz tenemos su gracia y a su Espíritu Santo con, por y sobre nosotros, puedo preguntarme y preguntarles: ¿cómo es nuestro camino? ¿Cómo es nuestra meta? ¿Cómo es nuestro final? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo estás trazando tu meta? ¿Cuál es tu final? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué obstáculos se nos presentan? ¿Atraviesan o aún peor, nosotros mismos los creamos? ¿Los levantamos con nuestra inseguridad? ¿Los levantamos por nuestro miedo? ¿Los levantamos por nuestra incertidumbre? Y lo peor de todo es que los levantamos, estos grandes impedimentos de nuestro camino, por la poca o nula fe que tenemos de creer en Jesús. Tenemos ya a esta altura del camino, o tuvimos y tenemos por obligación haber traído esa semilla que cayó en una tierra que no era la fértil en nuestro momento, y tú y yo debemos ya traerla a esa tierra fértil. Esa semilla que en algún tiempo nos fue aventada y arrojada a nuestras vidas, ya debemos de traerla a una tierra fértil. ¿Cómo? Mediante nuestra lectura, nuestra oración y sobre todo, escúchenme bien, un sentimiento de necesidad de Jesús en nuestro respirar, en nuestro fluir de sangre, en nuestra oxigenación a nuestro cerebro, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en cómo dirigirnos. ¿Y saben por qué lo podemos tener? Porque 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Confiemos entonces que nuestro peregrinar debe ser en paz, con protección, con amor, guiados por Él, y que no sea corrompido con riquezas, con honor, con poder o por nuestra familia. Caminemos hacia el lugar ya preparado por Jesús. Nuestra morada reservada desde aún de la fundación de los tiempos ya está allá, hermanos.
ya está lista, ya está puesta y preparada para que tú y yo dispongamos de ella. Así que ese hoy y mañana como un día presente y aún un tercero es la consumación de nuestra fe. ¿Y cuál es esa consumación de nuestra fe? Tu salvación y la mía, la que Jesús pagó por ti y por mí en ese camino hacia Jerusalén, donde fue crucificado por ti y por mí. Vamos a orar para pedirle a Dios que esta palabra sea en nuestras vidas, en nuestro corazón, algo que sea importante y que podamos meditar en nuestro camino. Ese camino al cual debemos guiar y caminar sea en el que día a día le pidamos a Dios su dirección. Hoy, como sabemos, es primer domingo de cada mes, tenemos Santa Cena. Es un día de fiesta, es un día que el Señor prepara para que tú y yo tengamos este privilegio de poder compartir de